Cuando aquella tímida chica entró al salón, el rechinar de las antiguas puertas parroquiales acapararon la atención del grupo, siendo inevitable que todos volteásemos a verla. Era como aquellas escenas de la escuela, cuando en medio de la clase, mientras el maestro imparte sus conocimientos, hace su entrada aquel alumno irresponsable atrasado, quedando todo el aula en silencio y volteando a observarlo, como acusando su falta. La única diferencia de este momento era que nuestro maestro era un sacerdote y nuestras clases de catequesis, preparándonos para nuestro sacramento de Eucaristía por primera vez. Antes de la interrupción, nuestro sacerdote, don Heraldo, nos hablaba sobre la última cena que Jesucristo celebró con sus 12 apóstoles y que ésta era considerada como el origen del acto ceremonial del sacramento de Eucaristía. Casi como coincidencia, el grupo de catequesis, hasta antes del ingreso de esta chica, era de 11 niños, llamándome la atención y comentando con Daniel, mi compañero de banco. Ahora sí ya estamos los 12 apóstoles. Ojalá ella no sea Judas, respondió Daniel entre risas. Aquella chica de nombre Liliana me pareció extraña desde el comienzo. Nunca la había visto por el vecindario y miraba al suelo en su andar, timorata, con cierta vergüenza típica de nuestra edad. Uno de los monaguillos la dejó en la entrada del salón y el padre Heraldo la invitó rápidamente a tomar asiento. Su actitud y caminar denotaba que no quería estar ahí. Tal vez era enviada a la fuerza por sus padres, como muchos de los que aquí estamos, me incluyo, para cumplir los sacramentos católicos que tal vez a esta edad no comprendemos del todo. Me quedó grabado su extraño caminar con los pies hacia adentro, sumado a un largo vestido color beige o blanco desgastado que cubría su flacuchento cuerpo. Aquello le daba una apariencia muy tenebrosa, y fue inevitable imaginar aquella clásica estampa de niña fantasma que suelen ver todos los que dicen haber tenido experiencias paranormales, o como en las películas de terror. Sin embargo, lo raro de ella no estaba tanto en su aspecto, que por cierto, se notaba de una edad algo avanzada en relación con el resto, sino que hubiese llegado a catequesis en segundo año, saltándose todo nuestro primer año de preparación que tuvimos que soportar y el no tener idea de dónde provenía. Por las habladurías de nuestros padres, quienes nos acompañaban en ciertas clases, así también durante la misa del domingo, para luego al término congregarse en el conventilleo habitual. Se rumoreaba que Liliana era familiar de alguien cercano a la parroquia, motivo por el cual, tal vez, aceptaron su inserción en segundo año de catequesis. Sin embargo, había otros rumores algo más profundos, que aludían su incorporación a la necesidad rápida de recibir el sacramento de la penitencia y luego su comunión. La niña no era muy buena y al parecer sus padres no encontraban forma de corregir su formación y crianza, y por aquellas decisiones estúpidas de padres que creen que la fe y la religión deben hacerse responsable de corregir tales desvíos. Llegó a la parroquia. Con el paso de los meses entenderíamos que no era ni lo uno ni lo otro. Detrás de aquella incorporación había razones siniestras, oscuras y demoníacas, en complicidad con los miembros de aquella parroquia que guardaron tales aberraciones y secretos entre sus paredes. Nuestras clases eran 2 veces al mes, y fue luego de la primera que nos atrevimos a acercarnos a ella. Apeló a tal acto como atrevimiento debido al rechazo palpable que mostraba ante cualquier intención de acercamiento de algunas niñas del grupo. Era silenciosa, carente de comunicación, y quienes osaban acercarse a ella recibían de vuelta aquella mirada penetrante, casi perturbadora de sus ojos extremadamente grandes, con una pupila tan negra como el abismo. El padre parecía obviar su nula participación, parecía no importarle y menos exigirle. Fue en uno de aquellos espacios de recreo que junto a Daniel y Francisca
Nos acercamos a ella. Hubiésemos preferido no hacerlo. Sentada en el pasto en los jardines de la parroquia, nos observaba fijamente mientras bromeábamos y algunos jugaban por los alrededores. Su mirada era fija, pero a la vez perdida. Cuando nos acercamos pareció ignorarnos, y no fue hasta que tocamos su hombro que acaparamos su atención. Casi sin gesticular, sus siniestros y aterradores ojos cargados de odio se clavaron en nosotros, causándonos una incomodidad y sensación extraña que podría describir casi como miedo. Fueron largos segundos en que no quitó su mirada. Nos recorría uno a uno con aquellas oscuras pupilas que juraría eran anormales en tamaño, pues parecían enormes y resaltantes aún más con esas ojeras amoratadas y rostro de piel mortecina. ¿Te gustaría compartir con nosotros? Fue Francisca quien tuvo el atrevimiento de preguntar, acompañado sus palabras con una afable sonrisa. Expectantes, quedamos ante la respuesta que nunca llegó. Solo nos siguió observando de manera perturbadora mientras sus manos cortaban pedacitos de pasto. Daniel luego abrió la boca y todo se fue al carajo en ese instante. Mejor vámonos, perdemos tiempo con la rara. Sus manos pasaron de cortar pasto a escarbar en el suelo con firmeza. Sus uñas removían la pastosidad hasta tocar la tierra misma, reflejando claramente en dicho acto su malestar y rabia ante las palabras de Daniel. Luego, comenzó a susurrar unas palabras indescifrables que parecían incluso ser un extraño dialecto. Sus labios a cada segundo ganaban velocidad y los susurros pasaron a un segundo plano, llamándonos la atención la gesticulación de su boca, en donde su mandíbula comenzó a moverse de formas extrañas y anormales, como sacándola hacia afuera y hacia los costados, casi desencajándola, acompañado, todo aquello, un ritmo infernal de labios. Sus dedos y uñas, ya enmudecidos por la tierra, dieron más celeridad en aquel anormal acto. Parecía un perro escarbando desesperado en busca de un hueso enterrado. Confundidos y con algo de perplejidad ante lo que observábamos, nos miramos entre sí. Luego Daniel estúpidamente volvió a abrir su boca. «Ahora se cree perro». Su accionar se detuvo en seco y clavó aquella mirada llena de odio en Daniel por unos instantes. Luego, súbitamente saltó como un animal sobre él, con una descomunal e inusual fuerza que lo tumbó al piso al instante. Montando sobre su humanidad, lo tomó por el pelo con ambas y comenzó a azotarle la cabeza contra el césped violentamente, para luego con sus asquerosas manos llenas de tierra propinarle arañazos en su rostro continuamente. Aterrorizados y sin intervenir del pavor, solo observamos el demencial acto que prontamente era el centro de atención de todos los niños, ante gritos de horror y alientos de pelea por algunos quienes no comprendían sus orígenes. Cuando llegó el padre Heraldo, ágilmente quitó a Liliana del maltrecho cuerpo de Daniel, abrazándola fuertemente por la espalda mientras seguía forcejeando y gritando en forma demencial, emitiendo guturales sonidos. El padre susurró palabras en su oído por unos minutos, o tal vez rezos que calmaran su agitado estado. Lo cierto es que comenzó a tomar la calma entre sus brazos mientras a viva voz preguntaba qué rayos había originado la gresca. El llanto no se hizo esperar a Liliana, quien, manos a la cara y ya más calmada, yacía arrodillada en el piso victimizándose. Claramente, Daniel permanecía casi aturdido en el suelo. Con sus manos tocaba su adolorida nuca y también palpaba los rasguños apropinados por la chica. Como se esperaba, el padre apuntó culpabilidades sobre Daniel, hablándonos en tonos de reprimenda, mientras pasaba un pañuelo a Liliana para secar sus falsas lágrimas. El hecho terminó abruptamente el recreo, convidándonos a volver a las clases con total enfado. Luego de ayudar a reincorporarse a Daniel, caminamos en total silencio al salón, cuando a mis espaldas sentí la entraña presencia de la chica, quien era abrazada y acompañada por el padre en claro acto de consuelo.
Giré mi cabeza. Al parecer secaba sus lágrimas y aún sollozaba, pero no. Al notar que la observaba, y casi en forma burlesca, me entregó una siniestra y macabra sonrisa. Claramente se reía de nosotros. Al término de la jornada, el padre Heraldo conversó largos minutos con los padres de Liliana, quienes mostraban un rostro algo afligido, o al menos eso notamos cuando nos topamos a las afueras parroquiales. Lo más extraño de todo fue que en ningún momento conversó a los padres de Daniel por la trifulca, ni en la clase siguiente, ni en el resto de los meses venideros. Si bien nuestro distanciamiento hacia la extraña niña se incrementó luego de aquel horrible episodio, más por el pavor que solo los tres sabíamos respecto a su anormal comportamiento, los meses venideros no estuvieron exentos de situaciones anormales y escalofriantes que aumentaron nuestro miedo hacia ella. Fue ahí cuando comenzamos a tener otras ideas y pensamientos respecto de Liliana, algo mucho más terrorífico y escalofriante. Fue un sábado que llovía a cántaros. Aquello me tenía algo desconcentrado de la clase, y la voz del padre resonaba en mis oídos en forma disonante. Estaba idiotizado con los fulgores relampagueantes y la lluvia azotando el ventanal del aula impulsada por la torrencial ventisca. De pronto, caí en cuenta que en los enormes ventanales a mi izquierda se reflejaba nuestra aula, producto de la grisácea y oscura tarde invernal y de las fuertes luces al interior. Podía observar a cada uno de los chicos sentados en sus pupitres, en los vidrios. De forma súbita me vino a la mente la necesidad de buscar el reflejo de Liliana. Idiota e infantilmente, pensando en la posibilidad de que sea una chica vampiro, una sensación de pavor me invadió, pues de aquel siniestro episodio nunca más fui capaz de mirarla a la cara. Sin embargo, inquietantemente siempre estaba atento a su presencia. En instantes y luego de voltear mi vista bastante, di con su reflejo. Estaba sentada como de costumbre en los últimos pupitres, ocupada en lo que parecía ser alguna escritura cuando de la nada enderezó su cabeza y dejó caer el lápiz desde sus manos. Fue como si hubiese notado a través de los ventanales mi atención sobre ella. Luego su cabeza volvió al ventanal y comencé a sentir que también me observaba a través de estos. Enderecé mi vista al frente asustado y mis pulsaciones se aceleraron demasiado. Asustado, volví casi de reojo a observar. Lentamente, girando casi inconscientemente mi cabeza hasta dar con ella. Ahí estaba, pero esta vez de pie y claramente observándome a mis espaldas, para luego comenzar a caminar en mi dirección. Con horror retomé mi posición erguida y mi vista hacia el padre, quien seguía hablando no sé de qué. Mi respiración se agitó y parecí hacerme pequeño, hundiéndome en el asiento. Pasaron un par de minutos que fueron eternos. Intenté recomponerme de aquellas horribles sensaciones timoratas y volteé rápidamente al ventanal para cerciorarme que todo estaba bien. Y fue la peor decisión. El reflejo de su horrenda silueta erguida justo a mi costado me tumbó del espanto, cayendo hacia atrás desde mi silla. Aquella imagen horrorosa era imposible, pues en el ventanal se observaba su rostro cuando, de haber estado junto a mí, el reflejo debía ser de sus espaldas. Pero aquello no era lo más extraño y siniestro, sino que Liliana permanecía sentada en su pupitre. Nunca se había levantado de él. Las risas no se hicieron esperar ante mi caída. Me sentía confundido, desorientado y no daba pie a lo que acababa de presenciar, y por momentos me pareció que solo era mi imaginación. Daniel me ayudó a reincorporarme en el asiento mientras los chicos seguían a carcajadas burlándose de mi torpe momento. Fue inevitable no mirar hacia atrás y mientras todos reían ella permanecía en total seriedad, con sus oscuros ojos pegados en mí para luego esbozarme solo una sonrisa espeluznante, pero suficiente para comprender que lo había hecho, que de alguna forma era responsable de aquel episodio. Luego de contarle a Daniel y Francisca, el miedo se hizo insoldable en los tres, pues no solo yo estaba siendo víctima de extraños sucesos. Nos estaba costando
incluso asistir a las últimas clases que iban quedando. Temíamos tan solo su presencia y nos obligaba a agachar la cabeza cuando nos cruzábamos o pasábamos cerca de ella. Daniel confesó que se había orinado la noche anterior, producto de una horrenda pesadilla en donde Liliana, a través de la ventana, se incorporaba en su habitación, vestida con aquel horrible vestido blanco del primer día, flotando y con aquellos ojos completamente negros. Se le montó en la cama. Ni aunque te confieses y comulgues, tu Cristo te salvará de mí. Fue lo que Liliana le susurró, posada sobre su cama y levitando con sus dientes completamente negros, podridos, y su pelo cubriéndole la cara. Cuando nos contó semejante pesadilla, creo también me hubiese orinado. Francisca, por su parte, comentó que aquel día de nuestro primer encuentro con la chica, los perros de su cuadra no paraban de ladrar intensamente. Era alrededor de medianoche cuando el bullicio la despertó, obligándola a observar por la ventana con una extraña sensación de peligro. Cuando ello ocurrió, dijo haber visto una chica vestida de blanco y con su cara oculta por largas cabelleras negras, observando directo hacia su cuarto, sin ver su rostro con claridad en las penumbras. Tenía la seguridad de que se trataba de Liliana. Cuando les avisó a sus padres de la presencia, ya no había nada, y todo se había calmado en las afueras. Llegamos a la etapa final de nuestra preparación. Era momento de la confesión y penitencia, nuestra última parte de la orientación. Liliana extrañamente solo asistió a la primera de 2 clases. Fue en medio de esta, en donde nos enseñaban sobre nuestro proceso de confesión y del examen a conciencia que debíamos hacer sobre nuestros pecados a tan corta edad, que Liliana se tumbó al suelo de la nada. Comenzó a retorcerse en el piso en una especie de espasmos o ataque epiléptico, expeliendo desde su boca fluidos asquientos de tonalidades indescriptibles, mientras sus ojos parecían completamente volteados y los dedos adoptaron una extraña posición de garras, pero tiesos. La ambulancia no se hizo esperar y pronto los padres de Liliana también se hicieron presentes. La preocupación se había instalado en todos y aquella clase fue suspendida, retomándola días más tarde. Atónitos y asustados quedamos aquella tarde-noche, observando cómo se la llevaban al hospital. Liliana no se presentó a la última clase la semana siguiente, por lo que pusimos en duda su participación en la celebración de Eucaristía, la cual estaba pronta a realizarse. Cuando llegó aquel sábado, había algo enrarecido en el ambiente, tanto dentro como fuera de aquella enorme iglesia. Por un momento pensé que eran aquellos nervios infantiles por la ceremonia. Por un momento pensé que eran aquellos nervios infantiles por la ceremonia, pues las manos me transpiraban excesivamente y me sentía ahogado en aquel traje formal y corbatín en el cual me introdujeron para este ceremonial. Sin embargo, cuando comenzó a llegar la multitud de familiares y la iglesia se mantuvo casi a tope de feligreses buscando el mejor banco, comprendí que aquello que me intranquilizaba de sobremanera era ella. Miraba hacia la entrada casi escaneando a cada uno de los que hacían su ingreso tal, que mis ojos deambulaban agitadamente cuando la masa se agolpaba por las puertas. Con el pasar de los minutos y ya casi la totalidad de personas instaladas, respiré algo más profundo. Al parecer la endemoniada chica no participaría. Observé a Daniel unas bancas más hacia mi izquierda, junto a sus padres, y con un gesto pasando su mano por la frente me dio a entender de que estábamos a salvo. Lo tenso de nuestros rostros comenzó a aliviarse y a soltar sonrisas y miradas alegres con el resto de mis compañeros. Era bastante gracioso ver a las chicas vestidas como novias, con aquellos zapatos de charol resplandecientes y más de alguna con algún exorbitante peinado y velo sobre sus cabezas. ¿Qué decir de nosotros? En vestidos como novios en miniatura, empuñando rosarios y cruces de maderas, colgando a nuestros pechos. No quedaba nada para el inicio del ceremonial, cuando Liliana hizo la entrada junto a sus padres. Fue como un déjà vu. La escena fue similar a cuando ingresó su primer día de clases, cuando todos estábamos en silencio, atrasada.
Los tacones de su madre resonaban en eco por el inmenso salón religioso, haciendo imposible que la mayoría no volteara sus cabezas curiosamente. Vestía obviamente de blanco, pero se notaba que no había sido adquirido para la ocasión su vestido. Parecía no querer participar, pues su tránsito cansino más bien era como un paso renegado para avanzar hacia los primeros puestos, en donde estaba coordinado que estaríamos los comulgantes y sus padres, cerca del altar y de las principales figuras religiosas que parecían aclamar a un imponente crucifijo central, de tamaño tan real que Jesucristo llegaba a darnos cierto escalofrío. A los costados e iluminando los pasillos, más imágenes de santos que se enaltecían, pero a la vez parecían espectadores más de la liturgia. Liliana, con ojos intranquilos y casi psicóticos, las observaba de lado a lado en su transitar. Parecía encoger su cabeza tal de esconderla entre sus debiluchos hombros y por su rostro. Daba muestras de tenerles un pavor como nada en este mundo. Casi a tirones llegaron al segundo banco donde estaban destinados como familia. Cabeza gacha se sentó y sus piernas de inmediato comenzaron a saltar intensamente, como un tic nervioso. Por un momento me desentendí de todo. Mi intención y miradas recayeron sobre ella casi inconscientemente, llegando incluso a mi madre a darme un jalón en el brazo para que retomara mi postura hacia el altar. Una melodía suave acompañada de bellas voces de las coristas de la parroquia daba inicio al ceremonial y la bienvenida al sacerdote, que brillaba en blanco con una estola lila. Luego de la parte aburrida para nosotros, en la que debíamos escuchar lecturas bíblicas y los largos sermones sacerdotales, llegó el momento de realizar nuestro examen de conciencia, en total silencio y arrodillándonos para dar cuenta de nuestros pecados ante Dios. ¿Qué pecados íbamos a tener a nuestra edad?, me pregunté en esos instantes, recordando que en una ocasión junto a Daniel habíamos hojeado por vía que le había sacado a escondidas a su padre. Pedí perdón por ello. Una suave melodía llegó a mis oídos, como perfecta para el arrepentimiento, pero que casi me lleva en sueño. Abrí un ojo para observar a mi lado y todos parecían ensimismados en el acto, dándome la idea de que era el único que había confesado su pecado tan rápido, pensando que quizás mis compañeros tenían una vasta lista de pecados cometidos. ¡Qué ingenuidad la mía! De pronto, aquella paz se rompió en forma súbita con unos murmullos casi sollozantes provenientes a mi espalda, los cuales a los segundos se transformaron en frases completamente audibles para los más cercanos de donde provenían. No te acepto. No te aceptaré dentro de mí. Eran las frases murmurantes que llegaban a oídos de los adyacentes, al lugar de su origen. Fue inevitable que los cercanos comenzaran a abrir los ojos y mirarse sorprendidos y con algo de asombro. Pronto pareció que alguien intentó acallar las voces y que todo seguiría normal, pero no. Las murmurantes e inquietantes frases luego vociferaron a descontrol, resonando por todos los reconvenos de la iglesia, que casi los propios santos parecieron inquietarse. Guturales y desonantes, como también atemorizantes. Los macabros gritos rompieron el momento y el sacerdote, perplejo, sin aún entender qué ocurría, detuvo el ceremonial. Era ella, Liliana, la causante del aterrador alboroto, quien arrodillada y en un estado imposible de describir, hacía pedazos una pequeña Biblia que llevaba en sus manos para la ocasión, metiéndose a la boca algunas páginas como queriendo comérselas mientras gemía como un animal rabioso, escupiendo posteriormente los trozos de papel. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Repetía con burlonas risas mientras echaba las páginas a su boca y luego las escupía hacia todos. Sus padres, avergonzados pero llenos de un inmenso pavor que delataba de su conocimiento sobre el actuar de su hija, intentaban controlarla, recibiendo manotazos y empujones de su criada en forma violenta para apartarlos de su lado. La madre echó en llanto y la consternación se apoderó de los presentes, en donde algunos se acercaron a brindar ayuda, mientras otros, con sus manos a la boca,
no daban crédito de la locura de la chica. La intensidad de la furia y la locura se incrementó, por lo que pronto algunas familias salieron de la iglesia aterrorizados. El sacerdote prontamente se acercó al lugar y la chica pareció quedar al centro de un círculo de personas en donde nadie tenía el valor de acercarse, pues cada intento le enfurecían y los arrebatos eran de mayor violencia. El sacerdote se abrió paso entre la gente y cuando la chica notó su presencia le entregó no solo una mirada desafiante, sino también una postura corpórea, como dispuesta a un enfrentamiento casi corporal. Los ojos en cólera de la muchacha parecían haber reventado en sangre, llenos de odio y violencia que canalizó hacia sus labios, lanzando groserías irrepetibles que dejaron aún más estupefactos a la multitud. Luego de la herejía, y no conforme con ello, vinieron los escupitajos sobre el eclesiástico, mientras levantaba su vestido dejando expuesta su ropa interior y realizando movimientos pélvicos de connotación sexual. Ahí la gente no soportó más y comenzó el abandono en estampida. Muchos taparon los ojos de sus hijos ante la aberración y la herejía presenciada, en donde muchas familias parecían aturdidas y completamente confundidas, no dando crédito a lo que estaban presenciando en la casa del Señor. Precipitadamente se desvaneció y el gélido piso recibió su cuerpo de golpe, resonando como un costal de huesos. De inmediato comenzó a convulsionar brutalmente a tal que parecía suspenderse en el aire por algunos segundos. Eran brincos corporales completamente horrorosos. Papá, que era uno de los pocos que intentaba prestar ayuda, nos apartó abruptamente y mamá hizo ademanes de querer abandonar el lugar agarrándome del brazo, pero no. Su curiosidad era mayor, incluso olvidando que yo observaba con pavor los acontecimientos. Pocas personas quedaban dentro de la iglesia, pues los diáconos habían ayudado a arriar el rebaño de feligreses en orden y alejarlos del tan macabro espectáculo, para no transformarlo en morbo. Lastimosamente no era uno de ellos. Hubiese preferido estar con el tumulto allá afuera. Las convulsiones cesaron, y se pensó que la chica se estabilizaba. Temeroso tras un pilar, recordaba cada uno de nuestros episodios. No había olvidado absolutamente nada de los extraños sucesos y experiencias que habíamos vivido con esta chica, y todo esto era para mí la confirmación de la maldad que albergaba y aparentaba detrás de ese cuerpo pellejudo e inocente. Pero esto aún no terminaba. Había más. Cuando todos esperábamos la calma y de pronto llegase atención médica, todo se puso peor, con connotaciones casi demoníacas. Sus rígidas extremidades comenzaron a adoptar extrañas posiciones, casi antinaturales o imposibles para un cuerpo humano. Con la punta de sus pies sosteniéndose de un extremo y con la nuca para el otro lado, casi con su cuello dislocado o extendido de manera normal, comenzó a levantar todo su tronco y humanidad, sorprendiéndola en el aire por largos segundos. ¡Dios santo! Quedé perplejo sin poder quitar la vista de aquella aberración. Era imposible tal contorsión corporal. Parecía que su columna vertebral se fracturaría a la mitad con aquel espantoso crujido, como ramas quebrantándose. Luego de quedar suspendida, sus brazos pellejudos comenzaron a expandirse y sus falanges se agarrotaron como garras, pero adoptando posiciones casi como de estar fracturadas. ¿Qué clase de enfermedad es esta?, me pregunté, sumido en espantos mientras los socorristas improvisados se aparecían alrededor. Ninguno se atrevía ni siquiera a tocarla. En instantes, su cabeza comenzó a girarse en dirección al sacerdote y nadie había caído en cuenta de sus ojos, que, en el comienzo de su ataque parecieron desaparecer o voltearse. Ahora estaban completamente negros como el abismo. Su oscuridad era tal que no podíamos distinguir con certeza la dirección de su mirada. Pronto de su tráquea salieron guturales frases. No fueron sus labios de donde emergieron las nefastas palabras. Ni comulgando, esta pobre alma será tuya. Pronto su cuerpo pareció componerse, pero comenzó a levantar y contraer su pelvis y pareció sonreír macabramente, dirigiéndose nuevamente hacia el sacerdote. Ya estaba claro quién tenía su atención. ¿Quieres este cuerpecito, sacerdote?, preguntó burlonamente mientras seguía con aquellos movimientos que claramente tenían connotación sexual.
Sus padres, angustiados y perplejos, no reaccionaban, observando pavorosamente el comportamiento enfermo de su pobre hija. Pronto, la madre no soportó más y lanzó un enorme y despavorido grito sobre su hija. ¡Ya basta, Dios mío! El eco resonó con fuerza tal que llegó hasta los oídos de la multitud que se parapetaba en la puerta intentando ver qué sucedía, y sobre el estado de la chica. Aquella petición resonante y llena de sufrimiento de su madre pareció como ser escuchada y la chica se tumbó nuevamente en un estado de desmayo e inconsciencia. Casi al mismo tiempo se presentaron los paramédicos llevándosela prontamente a camilla, luego de revisarla y estabilizarla, evitando cualquier situación de mayor riesgo. Minutos más tarde, el sacerdote se reunió con las familias y se tomó la decisión de retomar el ceremonial en una hora más, considerando que casi todos tenían sus pequeñas fiestas organizadas en casa y todo coordinado para hoy. Me pareció una decisión bastante fría, pero bueno, los adultos están para tomar tales decisiones. La ceremonia se retomó y transcurrió conforme al ritual y parecía que todos hubiesen olvidado tan horrible episodio ocurrido tan solo par de horas atrás, pues el ambiente era de emociones y algarabía en cada rincón del templo santo. Las semanas siguientes no se habló de otra cosa, tanto en la escuela o en la parroquia, que no fuese el episodio de aquella chica. Entre rumores de adultos, maestros o vecinos que de igual forma llegaban a nuestros oídos, se decía que padecía de epilepsia y otros se aventuraban a confirmar alguna esquizofrenia de la pobre muchacha. Sin embargo, rumores más siniestros también rondaban. Había quienes decían que aquella chica estaba siendo atormentada por demonios, razón por la cual sus padres, en un intento de ayudar, quisieron acercarla a Dios y que comulgara, tomando prontamente sus sacramentos no realizados. Aquella idea me hacía más sentido que el resto, pues fuimos víctimas de situaciones macabras, extrañas, y también presenciamos cosas que el resto no vio dentro de aquella iglesia. Me aterra, Dios mío, de solo pensar en la posibilidad de que fuerzas demoníacas atormenten a la muchacha, llegando incluso a poseerla por momentos. Las pesadillas me siguen atormentando. Hay momentos en que son tan reales que creo estar plenamente despierto y consciente cuando los vivo. Por algunas noches me parece haberla visto fuera de la casa y en momentos ronda el antejardín, sintiendo sus pies descalzos pisotear la hierba, dejándome impávido de horror. La noche anterior la sentí en la habitación. Me susurró al oído y fue tan real que estoy casi seguro de que no fue una pesadilla. ¿Quieres confesarte, pendejo? Fueron las pavorosas palabras que resonaron en mi oído derecho. La sentí tan cerca que casi me pareció oler su asquiento hedor saliendo de su boca. Desperté completamente aterrorizado, con las pulsaciones a mil y temblando. Me costará bastante recuperarme de toda esta escalofriante experiencia. No sé. Sin embargo, podrán pasar muchos años o tal vez toda la vida en que no olvidaré jamás que estuve a punto de comulgar junto al diablo. Creo que el viaje se me ha vuelto algo pesado. Mira, hay un restaurante de carretera aquí al lado. Me voy a estacionar, tengo que comer algo.